La fiesta de aniversario de mis padres parecía encantadora hasta que mi hija se inclinó y susurró: «Tenemos que irnos ahora». Cuando le pregunté por qué, dijo: «Te lo contaré en el coche». De camino a casa, en el tenso silencio, finalmente dijo: «Tú de verdad no te diste cuenta de lo que estaban haciendo». El verdadero propósito de todo era: antes de comenzar, quiero saber, ¿desde dónde están viendo esta historia? Denle al botón de me gusta y suscríbanse para ver más dramas familiares que los dejarán sin palabras. Empecemos. Mi nombre es Sofía Andrade, y a mis 34 años nunca esperé que mi hija de 16 años me salvara de mi propia familia. Mi relación con mis padres, Ricardo y Elena Vargas, siempre había sido complicada. Crecer en su hogar acomodado de Nueva Inglaterra significaba altas expectativas y aprobación condicional. Mi padre construyó desde cero una exitosa empresa de desarrollo inmobiliario y mi madre gestionaba su estatus social con precisión militar. El amor venía con los logros y las decepciones se recordaban para siempre. Pensé que, finalmente, me había ganado su respeto cuando me casé con Mateo Pérez, el hijo de uno de los socios comerciales de mi padre. Mis padres adoraron a Mateo desde el principio: su título en negocios, su ambición, su encanto en los eventos sociales. Durante 10 años creí que teníamos un matrimonio sólido, incluso cuando Mateo se volvió más controlador y distante. Cuando descubrí la aventura de Mateo con su asistente de 25 años, Isabella, el año pasado mi mundo se derrumbó. El divorcio fue amargo, dejándome con dificultades económicas y con 2 hijos. Lucía, mi perspicaz y decidida hija de 16 años, y Lucas, mi dulce y sensible hijo de 8 años. Tuve que mudarme de nuestra espaciosa casa colonial a un modesto apartamento de 3 dormitorios, aceptar trabajos de diseño gráfico como autónoma junto a mi trabajo a tiempo parcial en una galería, y adaptarme a la custodia compartida. Para mi sorpresa, mis padres parecieron apoyarme durante el divorcio. Llamaban más a menudo, enviaban regalos a los niños y nos invitaban a las cenas de los domingos. Estaba agradecida, creyendo que finalmente me habían elegido a mí por encima de las apariencias. Solo Lucía se mantuvo escéptica. «Te miran de otra manera ahora, mamá», me dijo una noche, «como si fueras un proyecto que necesitan arreglar». Desestimé sus preocupaciones como hipersensibilidad adolescente. «Están tratando de ayudar, cariño. Es su forma de mostrar amor». Lucía simplemente se encogió de hombros, pero la tensión entre ella y sus abuelos creció con los meses. Rechazaba las invitaciones a cenar, alegando deberes o compromisos con amigos. Cuando la obligaban a asistir, era educada, pero distante, observando más que participando. Lucas, sin embargo, floreció bajo la atención de sus abuelos. Lo llevaban a pescar a partidos de béisbol y le compraban regalos caros que yo no podía permitirme. Mi padre empezó a hablar de que Lucas asistiera a su alma mater algún día. «El legado de los Vargas continúa», decía, revolviendo el pelo de Lucas, sin llegar a mirarme a los ojos. Cuando mis padres anunciaron la celebración de su 40º aniversario, lo vi como una oportunidad para sanar. Un gran evento en el Oakage Country Club con más de 100 invitados, familia, amigos, socios comerciales, todos reunidos para celebrar su duradero matrimonio. Pasé semanas preparándome. No podía permitirme un vestido nuevo, así que arreglé uno de antes del divorcio. Ayudé a mi madre con las listas de invitados y la selección del menú. Incluso creé un álbum de fotos conmemorativo, seleccionando cuidadosamente imágenes de sus 4 décadas juntos. Lucía observaba mis esfuerzos con preocupación. «¿Por qué te esfuerzas tanto, mamá? Ellos nunca hacen tanto por ti». «Porque eso es lo que hace la familia», respondí creyendo mis propias palabras. «Nos apoyamos mutuamente». El día de la fiesta llegó con un clima perfecto de junio. Pasé horas ayudando a Lucía a prepararse.
persuadiéndola para que usara el vestido verde esmeralda que mi madre le había comprado. Solo por unas horas. Le prometí, hará feliz a la abuela. Cuando llegamos al club de campo, me quedé sin aliento ante la elegante transformación. Rosas blancas y lirios adornaban cada mesa. Candelabros de cristal brillaban sobre la pista de baile, y un cuarteto de cuerda tocaba suavemente en una esquina. Mis padres estaban en la entrada, mi padre distinguido en su smoking, mi madre radiante en un vestido plateado con pedrería, saludando a los invitados como si fueran de la realeza. Sofía, querida, mi madre me dio un beso al aire en las mejillas. ¿Te ves cómoda? Y Lucía, ¿no estás preciosa con ese vestido? Sabía que ese color resaltaría tus ojos. Mi padre apenas me miró antes de tomar a Lucas en sus brazos. Ahí está mi chico. Tengo un asiento especial para ti justo al lado del abuelo en la mesa principal. Sentí la primera punzada de inquietud, pero la aparté. Era su día. Después de todo, el salón se llenó rápidamente de caras familiares y desconocidas, parientes lejanos, socios comerciales, amigos del club de campo. Circulé desempeñando el papel de hija obediente, aceptando condolencias sobre mi divorcio con gracia practicada. Sí, ha sido un desafío, pero nos estamos adaptando. Los niños son resilientes. No, todavía no estoy saliendo con nadie. Todo parecía ir sobre ruedas hasta que los vi en la entrada. Mateo, con aspecto próspero en un traje a medida, con Isabella del brazo, su melena rubia cayendo sobre un vestido de diseñador que yo nunca podría permitirme. Se me encogió el estómago. ¿Sabías que iban a venir?, le susurré a mi cuñada Raquel. Ella pareció incómoda. Supuse que lo sabías. Tu madre les envió una invitación personal. Antes de que pudiera procesar esta información, mis padres estaban saludando a Mateo y Isabella con abrazos entusiastas. Mi padre le dio una palmada en la espalda a Mateo, como si fuera un hijo perdido hace mucho tiempo, mientras que mi madre admiraba el vestido de Isabella. Me quedé helada observando esta cálida reunión con el hombre que me había traicionado y la mujer que le había ayudado a hacerlo. Cuando finalmente encontré la mirada de mi madre, ella se encogió de hombros ligeramente. Borrón y cuenta nueva, querida. Mateo es prácticamente de la familia. No podíamos excluirlo de una celebración tan importante. Mientras me retiraba al bar muy necesaria copa de vino, noté a Lucía de pie en la esquina, observando todo con los ojos entrecerrados y enviando mensajes de texto rápidamente en su teléfono. Debería haber prestado más atención a con quién estaba enviando mensajes y por qué. Debería haber reconocido las primeras señales de advertencia. En cambio, tomé otro sorbo de vino y me dije que debía superar la noche con dignidad. El salón de baile de Lowkitch vibraba conversaciones y risas mientras la celebración alcanzaba su apogeo. Las copas de cristal chocaban. Los camareros se deslizaban entre los grupos con bandejas de aperitivos, y el fotógrafo capturaba momentos de felicidad cuidadosamente orquestados. Mantuve mi sonrisa, a pesar de la creciente incomodidad de ver a Mateo y Isabella moverse entre la multitud, aceptando felicitaciones por su reciente compromiso. «Estás manejando esto muy bien», me susurró mi prima Marina apretándome el brazo. Yo ya le habría tirado la bebida a la cara. «Estoy tratando de ser madura por los niños», respondí buscando a Lucía y Lucas con la mirada. Mi hijo era fácil de localizar, orgullosamente pegado al lado de mi padre, mientras saludaban a importantes socios comerciales. La mano de mi padre descansaba posesivamente sobre el hombro de Lucas, mientras lo presentaba a todo el mundo como el futuro de Empresas Vargas. Lucía era más difícil de encontrar. Finalmente la vi en un rincón tranquilo, enfrascada en lo que parecía ser una conversación intensa con la hermana de mi madre, la tía Laura. La postura de Lucía era rígida, su expresión seria mientras escuchaba a Laura, que no paraba de mirar nerviosamente a su alrededor. Cuando notaron que me acercaba, la conversación cesó abruptamente. «¿Todo bien por aquí?», pregunté con ligereza.
Solo poniéndome al día con mi sobrina nieta, respondió Laura, con una alegría forzada. Se ha convertido en una joven muy observadora. Los ojos de Lucía se encontraron con los míos brevemente. Estábamos hablando de la historia familiar, dijo rotundamente. Antes de que pudiera indagar más, el tintineo de una copa anunció el primer brindis. Mi padre se puso de pie en el centro de la sala, captando la atención como siempre lo hacía. Elena y yo estamos abrumados por su presencia aquí esta noche. Comenzó levantando su copa hacia mi madre. Hace 40 años, tomé la mejor decisión de negocios de mi vida. Una risa educada se extendió por la multitud. El matrimonio consiste en construir algo duradero juntos, continuó, en tomar decisiones difíciles por el bien mayor de la familia. A veces, eso significa priorizar el futuro sobre las incomodidades temporales. Sus ojos se posaron en Mateo, luego en Lucas y luego brevemente en mí con una expresión que no pude descifrar. Hoy, no solo celebramos el pasado, estamos asegurando el futuro, por la familia, el legado y las sabias inversiones. Los invitados levantaron sus copas con entusiasmo, aunque algunos intercambiaron miradas confusas ante el inusual brindis de aniversario. A medida que avanzaba la cena, intenté disfrutar de la excelente comida a pesar de mi creciente inquietud. Lucía apenas había tocado su comida y no paraba de revisar su teléfono debajo de la mesa. Lucas, mientras tanto, había sido movido para sentarse entre mi padre y Mateo, quienes estaban enfrascados en una animada conversación que se silenciaba cada vez que me acercaba. Durante el postre, me excusé para ir al baño y casi choqué con la tía Laura en el pasillo. Oh, Sofía se sobresaltó. He estado queriendo encontrarte a solas. ¿Está todo bien? Parecías intensa con Lucía antes. Laura miró a su alrededor antes de hablar en voz baja. Me preocupan algunas conversaciones que he escuchado. Tu padre y Mateo han estado discutiendo arreglos financieros que parecen inusuales. ¿Qué tipo de arreglos? Algo sobre transferir propiedades para asegurar contrarresponsabilidades. Mencionaron tu nombre y palabras como irresponsable e impredecible. Laura me apretó la mano. Sé que Ricardo puede ser controlador, pero esto se siente diferente. Solo ten cuidado. Antes de que pudiera presionar por más detalles, mi madre apareció al final del pasillo. Ahí estás, Laura. El fotógrafo quiere la foto de las hermanas ahora. Con una mirada de disculpa, Laura se alejó apresuradamente, dejándome con una creciente sensación de pavor. Cuando volví a la mesa, Lucía no estaba. Lucas estaba ahora sentado en el regazo de Mateo, mirando algo en el teléfono de Mateo, ambos riendo. Mi madre estaba cerca, mirándolo, radiante con una aprobación que yo rara vez recibía. ¿Dónde está Lucía?, pregunté escaneando la sala. Esa chica, suspiró mi madre, tan malhumorada últimamente. Dijo algo sobre ir a ver la terraza. Encontré a Lucía fuera de espaldas a la fiesta, hablando intensamente por teléfono. Sí, eso es exactamente lo que decía el documento. Necesito saber si eso es siquiera legal. Me notó y rápidamente terminó la llamada. Mamá, ¿qué tal la fiesta? ¿Con quién estabas hablando? Solo una amiga, dijo guardando su teléfono. ¿Te has dado cuenta de cuánto tiempo pasa el abuelo con Mateo? Probablemente solo sea charla de negocios, dije, aunque la duda tiñó mis palabras. Lucía estudió mi cara. Mamá, ¿alguna vez te has preguntado por qué el abuelo guarda todos esos documentos familiares en su despacho de casa? Las escrituras de propiedad, los papeles del fideicomiso. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo sabrías lo que hay en el despacho de papá? Ella dudó. La última vez que visitamos necesitaba un lugar tranquilo para estudiar. La abuela dijo que usara el despacho del abuelo, ya que él estaba jugando al golf. Sus ojos se encontraron con los míos. Vi papeles en su escritorio con tu nombre y el de Mateo. Había banderas rojas por todas partes, literalmente banderitas rojas adhesivas,
marcando secciones sobre transferencias de activos y custodia. Un escalofrío me recorrió a pesar de la cálida noche. Lucía, esos son documentos de negocios privados. No deberías haberlos estado mirando, incluso si son sobre ti, sobre nosotros. Parecía frustrada. ¿Por qué te preocupa más? Antes de que pudiera responder, las puertas de la terraza se abrieron mientras los camareros se preparaban para cortar el pastel. Lucía me dirigió una larga mirada. Solo obsérvalos con atención, ¿de acuerdo? Especialmente cómo interactúan con Mateo. Durante la siguiente hora, me encontré haciendo exactamente eso, observando interacciones que de otro modo podría haber pasado por alto. La mano de mi padre en el hombro de Mateo, guiándolo para que conociera a socios comerciales específicos. Mi madre mostrando a Isabella joyas familiares que una vez me habían sido prometidas, la familiar comodidad de Mateo en el círculo íntimo de mis padres, como si el divorcio nunca hubiera ocurrido. Lo más perturbador fue cómo posicionaban a Lucas entre ellos en las fotos, mi padre, Mateo y mi hijo, excluyéndome a mí, una representación visual de lo que de repente sentí que era su percepción real de la estructura familiar. Comenzó la presentación de diapositivas proyectada en una gran pantalla. 40 años de amor y legado, decía la diapositiva del título en una elegante caligrafía. A medida que pasaban las imágenes de la vida de mis padres juntos, noté un patrón. Mi hermano Bruno y su esposa aparecían con frecuencia. Mateo estaba en numerosas fotos familiares recientes. Lucas figuraba de manera prominente, pero las imágenes mías eran escasas y Lucía aparecía solo en 2 fotos de grupo. Era como si nos estuvieran borrando visualmente de la narrativa familiar mientras incorporaban a Mateo más profundamente. Cuando miré a Lucía, me estaba observando intensamente, midiendo mi reacción. Ella lo había notado mucho antes que yo. Cuando la presentación concluyó con aplausos, mi padre tomó el micrófono de nuevo. Antes de cortar el pastel, Elena y yo tenemos un anuncio emocionante. Hizo un gesto para que Mateo y Lucas se unieran a él. La continuidad familiar siempre ha sido nuestra mayor preocupación. Hoy estamos tomando medidas para asegurar que las tradiciones y propiedades de los Vargas permanezcan en manos capaces para las generaciones venideras. Sentí la mano de Lucía deslizarse en la mía, apretando con fuerza. En las próximas semanas, finalizaremos los arreglos que asegurarán nuestro legado familiar a través de los canales adecuados. Los ojos de mi padre se encontraron brevemente con los míos, con algo parecido a la lástima, antes de volver a la multitud. A veces, la elección más amorosa es tomar decisiones difíciles por aquellos que no pueden entender lo que es mejor. Un murmullo recorrió la multitud cuando Lucía se levantó de repente. «Necesito comprobar algo», susurró, escabulléndose antes de que pudiera detenerla. Durante 20 minutos me senté con una ansiedad creciente, aceptando mecánicamente las felicitaciones de los invitados que pasaban por mi mesa. Cuando Lucía finalmente regresó, su rostro estaba pálido, su expresión decidida. Se inclinó cerca de mi oído, su voz urgente. «Mamá, tenemos que irnos ahora. No podemos simplemente irnos», le susurré consciente de los invitados cercanos. «Es el aniversario de mis padres. Lucas se está divirtiendo». Los ojos de Lucía brillaron con una intensidad inusual. «Mamá, confía en mí. Tenemos que irnos. ¿Pasó algo? ¿Te sientes mal? Te lo explicaré todo, pero no aquí». Miró nerviosamente hacia el socio comercial de mi padre, Gerardo, que observaba nuestro intercambio con interés. «Por favor, mamá, por una vez, solo confía en mí sin cuestionarlo todo». La desesperación en su voz me hizo dudar. Lucía siempre había sido sensible y perspicaz, pero nunca dramática o buscapleitos. Si estaba tan insistente, tal vez necesitaba escuchar. «Déjame al menos despedirme, como es debido, y recoger a Lucas». «Hazlo rápido», instó Lucía.
y no dejes que el abuelo te convenza de quedarte. Me abrí paso hasta donde Lucas jugaba con sus primos, consciente de las miradas curiosas que me seguían. Mi madre me interceptó antes de que lo alcanzara. Yéndote tan pronto. Sus labios perfectamente delineados se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. La noche se está poniendo interesante, querida. Lucía no se siente bien. Mentí. Debería llevarla a casa. Envíala con tu hermano. Bruno puede dejarla. Tú y Lucas deberían quedarse para los anuncios importantes. Sentí un escalofrío ante su insistencia. ¿Qué anuncios? Solo algunos asuntos de negocios familiares. Nada de qué preocuparse. Me dio una palmadita condescendiente en el brazo. Tu padre tiene todo bajo control. Eso es lo que me preocupa. Respondí pasando a su lado para recoger a Lucas, quien protestó por irse de la fiesta temprano. Pero el abuelo dijo que tenía una sorpresa especial para mí más tarde. Se quejó. Volveremos otro día por la sorpresa, prometí, evitando la mirada interrogante de mi padre desde el otro lado de la sala. Mateo apareció de repente, bloqueándonos el paso hacia la salida. Ya te vas. La noche es joven, Sofía. Su familiar colonia me trajo recuerdos no deseados. Tu padre esperaba discutir algunos arreglos sobre el fondo de educación de Lucas. En otro momento dije firmemente, notando cómo mencionó específicamente a Lucas, pero no a Lucía. No seas difícil. Bajó la voz. Esto es importante. Tus padres están tratando de asegurar el futuro de Lucas, ya que claramente estás luchando financieramente. Sus ojos recorrieron con desdén mi vestido arreglado. Lucía se interpuso entre nosotros. Nos vamos ahora, declaró con una autoridad inesperada. Lucas, toma la mano de mamá. Mientras salíamos apresuradamente, capté fragmentos de conversación de un grupo de abogados de mi padre cerca de la puerta. La transferencia de la escritura debería ser sencilla una vez que la modificación de la custodia. Vargas manteniéndolo en la familia, solo que no a través de la hija. El nombre de Mateo en el fideicomiso para fin de mes. Mi padre nos alcanzó en la entrada. Su expresión una mezcla practicada de preocupación y decepción. Sofía, esto es muy inapropiado. Tenemos invitados. Anuncios que hacer. Lo siento, papá. Pero Lucía no se siente bien. Apenas la miró. Entonces, déjala con el personal. Tú y Lucas deben estar presentes para la parte de negocios familiares de la noche. La forma posesiva en que enfatizó negocios familiares mientras excluía a Lucía envió señales de advertencia que no podía ignorar. Quizás por primera vez en mi vida no cedía su autoridad. Lo que sea, puede esperar a otro día. Nos vamos. Su expresión se endureció. Este es exactamente el comportamiento irresponsable que nos preocupa. Mateo nunca pondría los sentimientos personales por encima de las obligaciones familiares. Mateo puso sus sentimientos personales en su asistente. Respondí bruscamente. Y, sin embargo, de alguna manera sigue siendo el niño de oro. Mi padre se acercó, su voz lo suficientemente baja como para que Lucas no pudiera oír. Estamos tratando de proteger los activos familiares de tus decisiones emocionales. Si dejaras de ser difícil y aceptaras el acuerdo, esto podría ser indoloro. ¿Qué acuerdo? Exigí. Se enderezó componiendo sus rasgos mientras otro invitado se acercaba. Discutiremos esto cuando estés siendo más razonable. Mateo y yo tenemos planes que benefician a todos, especialmente a Lucas. Lucía tiró de mi manga. Mamá, ahora, por favor. Mirando a los ojos de mi hija, vi miedo mezclado con determinación. Lo que fuera que hubiera descubierto, la había asustado de verdad, y eso me decidió. Asentí. Me alejé de mi padre sin otra palabra, y lé a mis hijos a través de las ornamentadas puertas del club de campo hacia la cálida noche de verano. Mientras caminábamos hacia el coche, sentí una extraña mezcla de pavor y alivio. Algo andaba muy mal con mi familia, y finalmente estaba lista para descubrir qué era.
El interior de mi Honda Accord se sentía como un confesionario mientras salíamos de la rotonda del club de campo. El silencio pesaba entre nosotros, roto solo por los suspiros ocasionales de Lucas desde el asiento trasero mientras jugaba con el recuerdo de la fiesta que había recogido. Lucía estaba sentada rígidamente a mi lado, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo, mirando fijamente la carretera que se oscurecía. ¿Vas a decirme de qué se trata esto?, pregunté finalmente, manteniendo la voz baja para no alertar a Lucas. Lucía miró a su hermano. Todavía no. Él no necesita oír esto. Asentí, respetando su juicio. Condujimos en un tenso silencio durante 15 minutos hasta que la cabeza de Lucas comenzó a cabecear. El agotamiento por la emoción de la fiesta finalmente lo alcanzó. Una vez que sus suaves ronquidos llenaron el asiento trasero, Lucía se enderezó. «Para en algún sitio», dijo. «Necesito mostrarte cosas en mi teléfono». Encontré un tranquilo aparcamiento de un centro comercial, ahora vacío a altas horas de la noche, y apagué el motor. La luz del techo iluminó el rostro de Lucía mientras desbloqueaba su teléfono. «He sospechado que algo andaba mal durante meses», comenzó su voz apenas un susurro. «La forma en que el abuelo y la abuela hablan de ti cuando no estás. Como han estado cultivando a Lucas y excluyéndome a mí. Pero pensé que tal vez solo estaba siendo paranoica hasta hoy». Abrió sus mensajes de texto. «Primero necesito decirte con quién he estado hablando. Es la tía Carmen». El nombre me golpeó como un golpe físico. Carmen era la hermana menor de mi padre, quien había sido efectivamente excomulgada de la familia hace 15 años después de una amarga disputa sobre su herencia. Mi padre siempre nos había dicho que era inestable y ambiciosa. No habíamos hablado con ella en años. «¿Cómo la contactaste?» «La encontré en Instagram hace 3 meses. La contacté por Lucía», dudó, «porque la forma en que el abuelo te trata me recordó las historias que he oído sobre cómo la trataba a ella». Me pasó su teléfono, mostrando un largo intercambio de textos. «Me ha estado advirtiendo que el abuelo y la abuela podrían intentar manipular a la familia de nuevo. Dijo que estuviera atenta a las señales, como que se involucraran demasiado en los arreglos de custodia o mostraran un interés inusual en tus finanzas o propiedades». Me desplacé por los mensajes, mi corazón hundiéndose mientras leía las advertencias de Carmen y las respuestas cada vez más preocupadas de Lucía. Por eso he estado prestando tanta atención. Pero hoy lo confirmó todo. La voz de Lucía tembló ligeramente. Cuando desaparecí durante la fiesta, fui al despacho del abuelo en el club de campo. Él guarda un maletín allí. Oí a Mateo y él discutiendo documentos antes y quería ver qué eran. «Lucía, ¿no puedes simplemente revisar papeles privados?». Incluso mientras protestaba, sentí un destello de orgullo por su ingenio. «Mamá, están planeando quitártelo todo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando buscaba el baño, oí al abuelo y a Mateo en el estudio. Se reían de cómo nunca te darías cuenta. Fue entonces cuando decidí investigar. Recuperó su teléfono y abrió sus fotos. Tomé fotos de todo lo que encontré. Lo que vi heló la sangre. Documentos legales con mi nombre, el de Mateo y el de mis padres como cofirmantes. Formularios de transferencia de propiedad de la casa de mi infancia, la casa victoriana que mis padres siempre habían prometido que sería para mí su única hija. Peticiones de modificación de custodia, con notas en la letra de mi padre sobre la crianza adecuada de Lucas, en la tradición familiar. «Hay más», dijo Lucía en voz baja. Cuando volví a la fiesta, grabé algunas conversaciones en mi teléfono. Lo guardé en mi bolsillo con el micrófono expuesto. Puso una grabación. La voz de mi padre se escuchaba claramente. «Mateo entiende lo que se necesita para mantener el nombre de los Vargas. Sofía siempre ha sido demasiado emocional, demasiado independiente. Este divorcio en realidad nos da la oportunidad que necesitábamos para reestructurar las cosas adecuadamente».
La voz de Mateo respondió: Aprecio tu confianza, Ricardo. Con la casa transferida a mí como padre custodio de Lucas, podemos asegurar el mantenimiento adecuado de la propiedad y las tradiciones familiares. Sofía simplemente la vendería para financiar alguna búsqueda artística. La voz de mi madre se unió. Siempre nos ha preocupado el juicio de Sofía. ¿Recuerdas a ese profesor inapropiado con el que salió en la universidad o el año que quería ser fotógrafa? Gracias a Dios que te has mantenido cerca de nosotros, Mateo. A pesar del divorcio, sigues siendo el hijo que siempre quisimos. Las lágrimas nublaron mi visión mientras la grabación continuaba revelando más de sus planes. Impugnar nuestro acuerdo de divorcio para transferir más activos a Mateo. Construir un caso para aumentar la custodia de Lucas basado en mi inestabilidad financiera y excluir sistemáticamente a Lucía, a quien consideraban demasiado parecida a su madre. Cuestionándolo todo, también le han estado diciendo cosas a Lucas, dijo Lucía suavemente. Pequeños comentarios cuando no está cerca. La abuela le dijo que si vivía con papá podría ir a escuelas especiales y tener más oportunidades que tú lo estás frenando. La traición me dolió tanto que apenas podía respirar. Mis propios padres conspirando con mi exmarido para quitarme a mi hijo y mi herencia, planeándolo en su celebración de aniversario, usando el evento como tapadera para sus artimañas. No podía dejar que te quedaras allí mientras anunciaban lo que fuera que estuvieran planeando, explicó Lucía. La tía Carmen dijo que el abuelo le hizo algo similar en un evento familiar. La tomó por sorpresa públicamente para que no pudiera reaccionar sin parecer histérica. Busqué la mano de Lucía, sosteniéndola con fuerza. Gracias. Susurré con la voz quebrada por prestar atención cuando yo no podía ver lo que estaba pasando, por ser lo suficientemente valiente como para investigar, por sacarnos de allí. Ella me apretó la mano de vuelta. Tenía tanto miedo de que no me creyeras. Siempre quieres ver lo mejor en ellos. Te creo ahora. Arranqué el coche con manos temblorosas. Vamos a casa y averigüemos qué hacer a continuación. Mientras conducíamos a través de la oscuridad hacia nuestro modesto apartamento, me di cuenta de dos cosas con perfecta claridad. Mi hija me había salvado de mi propia lealtad ciega, y mañana comenzaría una batalla que nunca esperé librar contra mi propia familia. El sueño me eludió esa noche. Después de acostar a Lucas, pasé horas en la mesa de mi cocina con Lucía, revisando las pruebas que había reunido y buscando confirmación adicional. Alrededor de la medianoche, finalmente sucumbió al agotamiento, desplomándose en el sofá con el teléfono todavía en la mano. La cubrí con una manta, maravillada por la fuerza y madurez que había demostrado. A solas con mis pensamientos, abrí mi portátil y comencé mi propia investigación. Primero revisé una vieja cuenta de correo electrónico que había compartido con Mateo durante nuestro matrimonio. Nunca había cambiado la contraseña, asumiendo que ya no la usaba. Allí, en la carpeta de borradores, donde a menudo guardaba notas para sí mismo, encontré mensajes que resumían sus discusiones con mi padre. Ricardo está de acuerdo en que la transferencia de la propiedad debe ocurrir antes del año escolar. La modificación de la custodia seguirá. Sofía está distraída con el trabajo de la galería. Es poco probable que no los avisos legales. Otro borrador fechado solo 3 días antes. La fiesta de aniversario es la oportunidad perfecta para anunciar los arreglos. Elena está preocupada por la reacción de Sofía, pero Ricardo confía en que la presión familiar forzará el cumplimiento. Mis manos temblaron mientras continuaba buscando. En la carpeta de enviados, descubrí correos electrónicos a nuestro abogado de familia, solicitando información sobre la modificación de los acuerdos de manutención infantil y custodia, basados en cambios en los arreglos de vivienda, circunstancias financieras. A las 2 de la madrugada, impulsada por una mezcla de insomnio y determinación, hice algo que no había hecho en 15 años. Busqué Carmen Vargas en línea y encontré su información de contacto a través de su sitio web de negocios. Sin permitirme dudar,
le envié un mensaje de texto. Carmen, soy Sofía. Lucía me lo enseñó todo. Necesito hablar contigo sobre papá. Para mi sorpresa, respondió casi de inmediato. He estado esperando esta llamada durante años. Estás en un lugar seguro para hablar. Hablamos durante más de 1 hora. La historia de Carmen fluyó como su padre la había manipulado para despojarla de su parte de la herencia de nuestros abuelos, utilizando una celebración familiar para anunciar públicamente cambios en los fideicomisos y la propiedad que ya se habían ejecutado legalmente sin su conocimiento, como había puesto a los miembros de la familia en su contra pintándola como inestable y codiciosa cuando ella se opuso. La historia se repite, dijo con la voz cargada de emoción. Papá ve a la familia como un negocio y a los hijos como activos que deben gestionarse. Cuando elegí una carrera que él no aprobaba y me casé con alguien fuera de su círculo social, me convertí en un pasivo que debía ser gestionado. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, pregunté. Lo intenté, Sofía, pero estabas en la universidad idolatrando a papá, planeando tu boda con Mateo, su yerno elegido a dedo. No querías oírlo. La verdad de sus palabras dolió. Había desestimado las advertencias de Carmen años atrás, creyendo la versión de los hechos de mi padre sin cuestionarla. Lo siento, susurré. Debería haber escuchado. Lo que importa es que estás escuchando ahora, respondió ella. ¿Y qué tienes a Lucía? Esa chica es extraordinaria, perspicaz, valiente, leal. Cuando me contactó, me reconocí a mí misma a su edad, antes de que papá me rompiera el espíritu. Antes de terminar la llamada, Carmen me ofreció consejos prácticos y el nombre de su abogada. Documenta todo. No los confrontes sola y hagas lo que hagas. No firmes nada. Al amanecer llamé a mi hermano Bruno, que vivía al otro lado del país. Siempre había mantenido una cuidadosa distancia del drama familiar. Para mi sorpresa, confirmó mucho de lo que Lucía y Carmen habían revelado. He oído a papá y a Mateo discutir las transferencias de propiedad, admitió a regañadientes. No sabía cómo decírtelo. Papá lo hizo sonar como si fuera por motivos fiscales, beneficioso para todos, incluyéndome a mí, pregunté amargamente. Su silencio fue respuesta suficiente. ¿Por qué, Bruno? ¿Por qué harían esto?, suspiró pesadamente. Papá nunca te perdonó por seguir el arte en lugar de los negocios. Luego, cuando empezaste a cuestionar las decisiones financieras de Mateo durante el divorcio, bueno, en la mente de papá te convertiste en una amenaza para la riqueza familiar. Mateo prometió mantener todo en la línea de sangre familiar a través de Lucas y Lucía. Es demasiado independiente, demasiado observadora, como eras tú antes. Se interrumpió. Antes de que aprendiera a callarme y seguir la corriente, terminé por él. Lo siento, Sofía. Debería haberte advertido. Después de darle el desayuno a Lucas y enviarlo a jugar con el hijo del vecino, hice la llamada que tanto temía. Con Lucía sentada a mi lado como apoyo moral, llamé a casa de mis padres. Mi madre respondió, su voz fría y controlada como siempre. Sofía, tu comportamiento de anoche fue completamente inaceptable. Tu padre está extremadamente decepcionado. Pon a papá al teléfono también, respondí. Quiero hablar con ambos. Un momento después, la voz autoritaria de mi padre se unió a la conversación. Espero que llames para disculparte por ese vergonzoso espectáculo. En realidad, llamo por los documentos que tú y Mateo han estado preparando, las transferencias de propiedad, las modificaciones de custodia y los reajustes de fideicomisos. El silencio momentáneo lo confirmó todo. Esos son asuntos de negocios familiares privados, respondió finalmente mi padre, su tono endureciéndose. Asuntos que no te concernirían si hubieras mostrado mejor juicio en tu vida personal. Me conciernen directamente, ya que involucran a mis hijos y mi herencia. Una herencia es un privilegio, no un derecho, interrumpió mi madre. Tu padre se ganó todo lo que tenemos. Él tiene la sabiduría para determinar su distribución adecuada.
dándosela a mi exmarido en lugar de a mí, ayudándole a quitarme la custodia de mi hijo. No seas dramática, desestimó mi padre. Simplemente estamos asegurando que los activos familiares permanezcan protegidos y gestionados adecuadamente. Tus decisiones financieras desde el divorcio han sido preocupantes, por decirlo menos. ¿Te refieres a mi decisión de no dejar que Mateo controlara nuestro dinero o a mi negativa a renunciar a mi carrera para ser una esposa de sociedad adecuada? Siempre hemos apoyado tu pequeño pasatiempo en la galería, dijo mi madre con condescendencia. Mateo entiende de negocios, continuó mi padre. Sabe cómo mantener la riqueza y la posición familiar. Lucas merece las oportunidades que vienen con una gestión adecuada de esos recursos. Y Lucía, desafié. ¿Qué oportunidades han planeado para ella? Su elocuente silencio habló por sí mismo. Lucía es testaruda. Ofreció finalmente mi madre, como lo era Carmen. No particularmente interesada en la tradición familiar, el desdén casual hacia mi hija encendió algo primitivo dentro de mí. Déjenme ser perfectamente clara, dije mi voz más firme de lo que me sentía. Sé todo sobre sus planes. Tengo copias de los documentos, grabaciones de sus conversaciones con Mateo y testigos de su manipulación de Lucas. Está siendo histérica, espetó mi padre. Por esto exactamente necesitábamos tomar medidas. Tu inestabilidad emocional. Es así como justificaste lo que le hiciste a la tía Carmen también. Interrumpí. El silencio atónito que siguió me dijo que había dado en el clavo. He hablado con Carmen. Continúo. Y con Bruno. Sé que no es la primera vez que manipulan a miembros de la familia para despojarlos de su herencia o utilizan eventos familiares públicos para forzar el cumplimiento. Has estado hablando con Carmen. Se elevó con indignación. Esa inestable, ingrata, ya es suficiente. La interrumpí. Mañana me reuniré con una abogada. Cualquier comunicación en adelante debe pasar por ella. Y dile lo mismo a Mateo. Estás cometiendo un grave error, advirtió mi padre. Estábamos tratando de ayudarte. No, papá. Estabas tratando de controlarme como siempre has hecho, pero se acaba ahora. Terminé la llamada y me senté en silencio con Lucía, cuyos ojos brillaban con una mezcla de miedo y orgullo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó suavemente. La abracé, extrayendo fuerza de su coraje. Ahora luchamos no solo por nuestra seguridad financiera, sino por nuestra libertad de su manipulación. Mientras abrazaba a mi hija, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Décadas de buscar aprobación se transformaban en la determinación de proteger lo que realmente importaba, mis hijos y mi dignidad. A la mañana siguiente, contacté a Jimena Ríos, la abogada que Carmen me había recomendado. A diferencia de los abogados de la familia que habían manejado mi divorcio, hombres que jugaban al golf con mi padre y conocían a Mateo desde hacía años, Jimena no tenía conexiones con la familia Vargas. Su oficina era modesta, pero profesional, su manera directa e indiferente a los nombres de familia o al estatus social. Tu situación no es única, me dijo después de revisar las pruebas de Lucía y mis hallazgos adicionales. Los patriarcas adinerados a menudo usan los fideicomisos familiares y las propiedades como mecanismos de control. La buena noticia es que la documentación de tu hija nos da ventaja. ¿Qué pasa con las amenazas de custodia?, pregunté, mi mayor temor aflorando. Mateo tiene más recursos financieros, especialmente con el respaldo de mis padres. El dinero influye en las batallas por la custodia, pero no es el único factor. Los tribunales priorizan el bienestar de los niños y las relaciones establecidas. Jimena señaló las conversaciones grabadas de Lucía, su discusión transparente sobre el uso de Lucas como un peón en maniobras financieras juega a nuestro favor. Ella esbozó una estrategia que comenzaba con notificaciones legales que impedían cualquier transferencia de propiedad sin mi consentimiento.
seguidas de la documentación formal de los intentos de manipular la custodia para obtener ganancias financieras. También tendremos que abordar el tema de tu hijo, aconsejó suavemente. Por lo que has descrito, lo han estado condicionando para que prefiera pasar tiempo con su padre y abuelos a través de regalos y promesas. Lucía, que había insistido en asistir a la reunión, habló. Lucas está confundido. Ama a mamá, pero el abuelo sigue diciéndole que vivir con papá significaría una escuela privada y una habitación más grande. Jimena asintió pensativamente. Los niños son perceptivos, pero vulnerables a la manipulación. La terapia familiar podría ayudarle a entender lo que está sucediendo en términos apropiados para su edad. Después de establecer protecciones legales, di el siguiente paso difícil: confrontar a Mateo directamente. Siguiendo el consejo de Jimena, lo invité a reunirse en una cafetería neutral, grabando la conversación con mi teléfono visible sobre la mesa. Esto es innecesario, se quejó mirando el teléfono. Podríamos discutir asuntos familiares en privado. Los asuntos familiares se convirtieron en asuntos legales. Cuando conspiraste con mis padres a mis espaldas, respondí, manteniendo la calma que Jimena me había enseñado a mostrar. Inicialmente, Mateo lo negó todo, alegando malentendidos y exageraciones. Pero cuando hice referencia a documentos y conversaciones específicas que Lucía había fotografiado y grabado, su estrategia cambió. Tus padres se me acercaron, admitió bajando la voz. Estaban preocupados por tu estado emocional después del divorcio, preocupados por la estabilidad de los niños, y su solución fue transferirme mi herencia a ti y modificar nuestro acuerdo de custodia. Tuvo la decencia de parecer incómodo. Ricardo cree que los activos familiares deben permanecer bajo una gestión adecuada. La casa, el fondo fiduciario, son legados de la familia Vargas, de los que aparentemente no soy digna de mantener porque me divorcié de ti después de tu aventura. Mateo se inclinó hacia adelante, emergiendo su familiar tono persuasivo. Ser razonable, Sofía. Tu padre está ofreciendo seguridad financiera para el futuro de Lucas. Todo lo que tienes que hacer es cooperar con los nuevos arreglos. Y Lucía, ¿qué le ofrece el arreglo a ella? Su vacilación confirmó lo que ya sabía. Lucía es diferente, más independiente. Ricardo piensa que se parece demasiado a mí. Terminé. No es lo suficientemente controlable. Nuestra conversación terminó cuando Mateo se dio cuenta de que no sería manipulada. Al irse, lanzó una última advertencia. Tus padres tienen recursos e influencia que no puedes igualar. No conviertas esto en una guerra que no puedes ganar. Sus palabras podrían haberme intimidado una vez, pero el coraje de Lucía había despertado algo latente en mí, la voluntad de luchar por lo que era nuestro por derecho. Las semanas siguientes se desarrollaron en una cuidadosa estrategia de maniobras legales y sanación emocional. Jimena presentó documentos judiciales protegiendo mis derechos parentales y bloqueando cualquier transferencia de propiedad. Programé sesiones con un terapeuta familiar especializado en manipulación parental, llevando a ambos niños para crear un espacio seguro donde Lucas pudiera expresar su confusión. El abuelo dice que papá me necesita más que tú, confesó durante una sesión, su rostro de 8 años surcado por la preocupación. Dice que soy el heredero de los Vargas. Eres mi hijo primero, le dije suavemente, y no tienes que cargar con preocupaciones de adultos ni elegir entre las personas que te aman. Lucía prosperó en este periodo de honestidad, ya no cargando con el peso de protegerme de verdades dolorosas. Mantuvo su comunicación con Carmen, quien proporcionó valiosas perspectivas sobre las tácticas de manipulación anteriores de mi padre. El apoyo más inesperado vino de mi hermana distanciada. Después de 15 años de separación diseñados por mi padre, Carmen y yo reconstruimos nuestra relación a través de llamadas telefónicas nocturnas y visitas de fin de semana.
Ella había construido un exitoso negocio de diseño de interiores en Colorado, se había casado con un amable profesor y había criado a 2 hijos que apenas conocía. Papá usa el mismo manual cada vez, explicó durante su primera visita a nuestro apartamento. Identifica al miembro de la familia que cuestiona la autoridad. Lo etiqueta como inestable o irresponsable, lo aísla de los aliados y luego usa un evento familiar público para anunciar decisiones ya tomadas en privado. No puedo creer que nunca viera el patrón, admití, porque es cuidadoso de apuntar solo a una persona a la vez. Todos los demás se mantienen a raya, temiendo ser los siguientes. Me apretó la mano, pero se equivocó contigo. No contó con Lucía. De hecho, Lucía se había convertido en mi aliada más fuerte. Mientras yo navegaba por los procedimientos legales y el procesamiento emocional, ella mantenía registros detallados de cada interacción con mis padres y Mateo. Creó una cronología de sus intentos de manipulación e incluso ayudó a Lucas a entender la situación en términos que él pudiera comprender. Mamá no te está quitando de papá o del abuelo. La oí explicarle a su hermano una noche. Se está asegurando de que todos jueguen limpio, como cuando tú y Javier hacen reglas para sus videojuegos para que nadie haga trampa. Mi hermano Bruno finalmente también eligió un bando enviando copias de correos electrónicos y documentos financieros que mi padre había compartido con él, proporcionando más pruebas del esfuerzo coordinado para desheredarme. Permaneció físicamente distante, poco dispuesto a confrontar directamente a nuestros padres, pero su información resultó invaluable. La parte más dolorosa de este periodo fue aceptar que mi relación con mis padres podría no recuperarse nunca. Durante toda mi vida, había buscado su aprobación, ajustado mi comportamiento para ganar su amor e interpretado su control como preocupación. Ahora veía claramente la naturaleza condicional de su afecto disponible solo cuando cumplía con su visión para mi vida. 3 meses después de la fiesta de aniversario, llegamos a un punto de inflexión. Jimena llamó con la noticia de que Mateo quería reunirse sin abogados ni padres involucrados. ¿Estás sintiendo la presión?, explicó. Los planes de tu padre están estancados por nuestras acciones legales, y la nueva prometida de Mateo aparentemente se siente incómoda con la publicidad de la batalla por la custodia. Acepté reunirme con él de nuevo en un lugar público con el apoyo de Lucía. Esta vez Mateo apareció sin su confianza habitual. Esto se ha ido de las manos, comenzó. Los abogados, los expedientes judiciales, está afectando a Lucas. Está afectando a tus planes de boda, querrás decir, murmuró Lucía, ganándose una mirada severa de su padre. Estoy dispuesto a retirar mi apoyo a las transferencias de propiedad de tu padre, ofreció Mateo, y a mantener nuestro acuerdo de custodia original. A cambio, quiero que retires las acusaciones de manipulación parental. Estudié a mi exmarido, el hombre que una vez había amado, el padre de mis hijos, ahora revelado como dispuesto a usar a nuestro hijo como palanca para obtener ganancias financieras. ¿Por qué el cambio de opinión?, pregunté. Desvió la mirada. Isabella piensa que la situación parece problemática. Sus padres están preocupados por la dinámica familiar en la que se van a casar. En otras palabras, sus nuevos suegros tenían estándares que su comportamiento no cumplía. Lo consideraré, respondí, pero necesito todo por escrito y cualquier acuerdo debe incluir protección para los derechos de herencia de ambos niños. Mientras negociábamos los términos, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. Por primera vez me estaba relacionando con Mateo como una igual, no como la esposa complaciente que se había sometido a sus decisiones financieras durante una década. Más tarde esa semana, programamos una sesión de terapia familiar con Lucas. Con la guía de la terapeuta, Mateo y yo explicamos que habíamos resuelto nuestros desacuerdos y que ambos
Seguiríamos siendo sus padres, sin que él necesitara elegir bandos o cargar con preocupaciones de adultos. ¿Significa esto que el abuelo ya no estará enojado con mamá?, preguntó Lucas, revelando cuán consciente había estado de las tensiones subyacentes. Tus abuelos y yo tenemos opiniones diferentes sobre algunas cosas, expliqué cuidadosamente. Pero nada de eso cambia cuanto te amamos todos. No era toda la verdad, pero era lo que necesitaba a los 8 años. El ajuste de cuentas completo con mis padres vendría más tarde. 6 meses después de la fiesta de aniversario de mis padres, nos reunimos en una sala de conferencias en el despacho de Jimena. El cuadro habría sido inimaginable para mí un año antes. Mis padres sentados rígidamente a un lado de la mesa, Mateo a su lado, pero manteniendo una distancia cuidadosa, Carmen a mi lado, ofreciendo apoyo silencioso, y Lucía, sentada erguida y serena a la cabeza de la mesa, sus carpetas de pruebas cuidadosamente dispuestas ante ella. Jimena había orquestado esta reunión como el paso final para resolver la disputa familiar. Con Mateo, habiéndose retirado de los planes de mis padres, y Bruno, proporcionando documentación adicional de sus planes, habíamos reunido un caso indiscutible de intento de manipulación financiera y alienación parental. Antes de empezar, anunció mi padre, su tono autoritario sin cambios a pesar de las circunstancias. Quiero registrar mi objeción a la presencia de Carmen. Este es un asunto familiar. Carmen es familia, respondí simplemente. Y su experiencia con tus manipulaciones financieras es directamente relevante para estos procedimientos. Mi madre se secó lágrimas imaginarias. No entiendo cómo hemos llegado a esto. Solo queríamos lo mejor para Lucas y el legado familiar. Excluyendo a Lucía y quitándome mi herencia, desafié envenenando a mi hijo en mi contra. Nunca, comenzó mi madre. Pero Jimena la interrumpió colocando las pruebas grabadas de Lucía sobre la mesa. Quizás deberíamos revisar las conversaciones documentadas antes de continuar con las negaciones, sugirió suavemente. Lo que siguió fue una presentación metódica del caso que habíamos construido. Las reuniones secretas entre mi padre y Mateo, las transferencias de propiedad planeadas, la estrategia de modificación de la custodia, el menosprecio de mi crianza y competencia financiera. Lo más condenatorio, el intento deliberado de influir en las preferencias de Lucas a través de promesas de ventajas materiales. El rostro de mi padre se volvió cada vez más rígido, mientras Jimena describía las posibles consecuencias legales, no solo el bloqueo de las transferencias de propiedad, sino posibles reclamaciones civiles por intento de alienación parental e incumplimiento del deber fiduciario en su papel como fideicomisario de los activos familiares. ¿Qué exactamente quieres?, preguntó finalmente con voz fría. Jimena deslizó un documento sobre la mesa. Los términos de la señora Andrade son sencillos. Primero, un acuerdo legalmente vinculante de que toda la propiedad familiar heredada, designada para ella en documentos de fideicomiso anteriores, permanezca intacta y bajo su único control. Mi padre comenzó a objetar, pero su propio abogado le puso una mano restrictiva en el brazo. Segundo, un reconocimiento formal de que tanto Lucía como Lucas tienen igual estatus como beneficiarios de cualquier fideicomiso familiar o herencias futuras con fideicomisarios neutrales de terceros, reemplazando al señor Vargas. Mi madre jadeó ante esta efectiva eliminación del control de mi padre sobre los activos familiares. Tercero, un plan de comunicación estructurado para las visitas de los abuelos que incluya supervisión profesional hasta que se pueda reconstruir la confianza. Esto es indignante, farfulló mi padre. No necesitamos supervisión para ver a nuestros propios nietos. Las grabaciones de usted socavando deliberadamente la relación de la señora Andrade con su hijo sugieren lo contrario, respondió Jimena con calma. Las negociaciones continuaron durante horas, con intercambios acalorados ocasionales y silencios tensos. A última hora de la tarde,
Se había llegado a un acuerdo que protegía mi herencia, establecía un trato igualitario para mis dos hijos y creaba límites para la participación de mis padres en nuestras vidas. Mientras nos preparábamos para irnos, mi padre hizo un último intento de afirmar el control. Espero que estés satisfecha, Sofía. Esta venganza ha dañado relaciones que quizás nunca se recuperen. Lucía, que había permanecido notablemente serena durante todo el proceso, finalmente habló: abuelo, con todo respeto, tú dañaste esas relaciones cuando decidiste que mamá y yo éramos desechables. Nosotros solo estamos creando consecuencias para tus elecciones. La simplicidad y la verdad de su declaración quedaron suspendidas en el aire mientras nos marchábamos, dejando a mis padres lidiando con las secuelas de su fallida manipulación. Los meses siguientes trajeron cambios significativos a nuestras vidas. Con mi herencia asegurada, pude comprar una casa pequeña, pero cómoda, con espacio para ambos niños. Amplié mi trabajo en la galería de tiempo parcial a gerencia completa, encontrando una estabilidad financiera y una realización creativa que había suprimido durante mi matrimonio. Lucía floreció sin el peso de los secretos familiares, desarrollando una estrecha relación con su tía Carmen y primos que apenas conocía. Lucas se ajustó gradualmente a nuestra nueva configuración familiar, especialmente una vez que la tensión de las amenazas de custodia se disipó. Mi relación con mis padres entró en un largo proceso de sanación. El plan de visitas estructurado comenzó, con interacciones cortas y supervisadas que se extendieron lentamente a medida que demostraban respeto por mi autoridad parental. Mi padre fue quien más luchó con los nuevos límites, probándolos ocasionalmente con regalos o promesas a Lucas, pero las consecuencias consistentes finalmente produjeron un cumplimiento a regañadientes. Mateo, sorprendentemente, se convirtió en un padre más comprometido una vez liberado de la influencia de mis padres. Sin la presión de servir como su hijo sustituto, se centró más en construir relaciones genuinas con ambos niños, incluida Lucía, a quien previamente había dejado de lado en favor de Lucas. Un año después de la fiesta de aniversario que tanto había revelado, Lucía y yo nos sentamos en el porche de nuestra nueva casa, viendo la puesta de sol y reflexionando sobre nuestro viaje. ¿Crees que el abuelo y la abuela cambiarán de verdad alguna vez?, preguntó ella. Consideré la pregunta cuidadosamente. La gente rara vez cambia fundamentalmente, especialmente a su edad, pero pueden aprender a comportarse de manera diferente cuando no se les da otra alternativa. Todavía no entiendo por qué lo hicieron. Tienen más dinero del que podrían gastar. ¿Por qué intentar quitarte el tuyo? Nunca se trató realmente del dinero, expliqué. Se trataba de control, de castigarme por tomar decisiones que no aprobaban, divorciarme de Mateo, seguir mi carrera, criarte para que fueras independiente. Lucía asintió pensativamente. Me alegro de que hayamos luchado. No habríamos ganado sin ti, le dije, llena de orgullo y gratitud. Tu percepción, tu coraje para reunir pruebas, tu disposición a defender lo que era correcto. Nos salvaste, Lucía. Ella sonrió avergonzada por el elogio. Solo presté atención. Eso es exactamente lo que no esperaban que ninguno de nosotros hiciera. Le apreté la mano. La lección más valiosa de todo esto es confiar en tus instintos. Cuando algo se siente mal, generalmente lo está, incluso si todos a tu alrededor actúan como si fuera normal. Mientras nos sentábamos en un cómodo silencio, reflexioné sobre cómo este doloroso capítulo nos había liberado en última instancia. Durante años, había medido mi valía a través de la aprobación de mis padres y la validación de Mateo. Ahora reconocía mi propia fuerza, la resiliencia de mis hijos y el poder de los lazos familiares elegidos como la conexión renovada con Carmen. La herencia por la que luché para proteger era importante, pero el verdadero legado que quería para Lucía y Lucas era el coraje de definir su propio valor,
independientemente de las expectativas, la manipulación de los demás. Mirando a mi hija perspicaz, con principios y valiente, supe que ese legado ya estaba echando raíces. ¿Qué crees que fue lo más importante que aprendiste de todo esto? Le pregunté. Lucía consideró la pregunta seriamente. Que la familia no se trata solo de sangre o nombres. Se trata de quien realmente está ahí para ti, quien te dice la verdad incluso cuando es difícil. Mientras la oscuridad caía a nuestro alrededor, pensé en la frecuencia con la que nos perdemos la verdad que está justo ante nuestros ojos. Cuán fácilmente desestimamos las percepciones de aquellos en quienes más deberíamos confiar. Mi hija había visto lo que yo no podía o no quería ver, y su claridad nos había salvado ambas. No es fácil admitir cuán ciega estaba la manipulación de mi propia familia, pero compartir esto podría ayudar a otra persona a reconocer las señales de advertencia que yo pasé por alto. Gracias por escuchar mi historia, y les deseo que siempre sean felices en su propia historia. Y así termina la historia de Sofía. ¿Qué opinan de esta historia? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios. Y si durante el proceso de edición del contenido y del video se produce algún error, por favor discúlpenos. Nos esforzaremos por corregir cualquier deficiencia para ofrecerles las mejores historias. No duden en dejar sus comentarios. Nos ayudarán a mejorar cada día. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte las últimas historias. M.